noches con todos. Sean bienvenidos a una transmisión más de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. En un lunes frío, lluvioso, una noche con brisa, una bruma espesa, se produce una neblina. Una noche, un lunes bastante interesante para narrar leyendas, lo diría yo. De antemano, quien les saluda, Lenin Oñate, les da la bienvenida a lo que esta es Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador, escudriñando en las memorias de los ancestros, con nuevas leyendas. Este año les tengo preparadas 3 excelentes leyendas. Sería la segunda emisión del primer mes del año. Exacto. Como les decía, retomando el tema, les tengo preparado 3 leyendas muy interesantes. Sal y ají en la laguna de Yambo. La leyenda del mate encantado. Y la duenda. La primera leyenda se titula Sal y ají en la laguna de Yambo. La leyenda Sal y ají en la laguna de Yambo dice que no siempre fue una laguna. El espacio ahora se encuentra la laguna, o sea, en aquel espacio que se encuentra la laguna, solía ser un terreno muy amplio y fértil donde la gente de Cotopaxi sembraba sus cosechas. Esta narración corresponde, como les digo y vuelvo, lo repito, es una de las leyendas de Cotopaxi. Un día, el agua que llega hasta el lugar se terminó. Solo quedaban unos pocos charcos de lluvia. El agua que llegaba hasta el lugar se terminó. La gente que vivía de las cosechas estaba muy preocupada, pues de sus productos eran el sustento y sin agua se iba a secar la tierra y su producción. Lo único que les quedaba por hacer era rescatar la poca agua que se encontraba en charcos. Decidieron poner en práctica un viejo truco que usaban sus abuelos y empezaron a echar sal y ají en los charcos para que no se sequen. Después de días de trabajo arduo, echando sal y ají en cada charco, al fin pudieron descansar. Nadie pudo imaginar lo que iba a encontrar en la mañana siguiente. El terreno donde tenían sus cosechas se había convertido en una enorme laguna. No entendían cómo había sucedido. Estaban seguros que habían empleado el truco que sus abuelos tal como lo habían aprendido. Con la cantidad de sal y ají que habían usado, el resultado debería haber sido lo suficiente agua para nutrir sus sembríos. No una laguna de este tamaño. Los lugareños estaban perplejos y no encontraban explicación.
Pero lo que no sabían es que un pequeño travieso de la zona había tomado las reservas de sal y ají de sus padres y había regado en todas grandes cantidades por toda la tierra. Al ver que su travesura surgió una laguna tan grande e imponente, decidió callar para que no le castiguen por lo que había ocasionado. Sin embargo, la gente, al no poder encontrar explicación, decidió atribuir a la fascinante laguna a una obra de magia, la magia de la naturaleza. Desde ese entonces, a la laguna de Yambo se la conoce como la Laguna Encantada. Y a pesar que nunca supieron la verdad sobre su origen, la laguna sigue ahí, demostrando toda su belleza, el poder y la magia de la naturaleza. Como datos interesantes de esta fascinante leyenda de sal y ají en la laguna de Yambo, la laguna de Yambo se alimenta de vertientes subterráneas en la parte central de donde nacen sus aguas. Por ello, en contraste con otras lagunas del territorio ecuatoriano que pierden tamaño con el tiempo, Yambo crece desde un interior. Exacto. Es algo tan enigmático porque es un ojo de agua sin fin, la laguna de Yambo, que lleva muchos misterios. Por eso es la Laguna Encantada. Y así damos por terminada la primera leyenda, sal y ají en la laguna de Yambo. Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas, especialmente a la fiel seguidora. Muchas gracias, Paola, por siempre estar conectado, y a todos los amigos que se siguen sumando a esta conexión de mitos y leyendas oscuras del Ecuador. Un saludo también a nuestro amigo Galo Lema. Muy gracias por estar viendo este gran programa. La siguiente leyenda se titula El Mate Encantado. El Mate Encantado cuentan que en su casa solariega, muy cerca de Puerto Viejo, don Manuel Vierrazueta era muy feliz. En sus amplios potreros pastaba centenares de reses escogidas, opulentas vacas lecheras, caballos de fina estampa y su hacienda que seguía la ruta del río que estaba situada a ambos lados del camino que lleva a Puerto Viejo. Esta narración, como les decía, corresponde a la provincia de Manabí. Como saben, Manabí tiene enigmáticas leyendas que iremos contando con el paso de estas emisiones dominicales. Por esta vez lo hicimos el lunes. Cuenta la leyenda que la mayor felicidad de don Manuel se le había dado doña Angélica Moreira Solórzano, su esposa. En fruto de amor, lo había hecho padre de Manuelita, la vivaracha niña de ojos negros, que apenas cumplía 7 años y era su mayor adoración. La niña, criada entre mimos y halagos, cuidada hasta la severidad, gozaba no solo del aprecio de sus padres y familiares, sino de los criados y la servidumbre, que se desvivían por satisfacer sus deseos. Por eso sería que Manuelita estaba creciendo presuntuosa y terca. Cuando se aferraba a un capricho, no paraba hasta salirse con la suya. Esto había dado motivo de contrariedad a su madre y a alguna criada vieja. Comentando las rabietas, habían murmurado: "Ya el diablo está metido en esa guagua".
Pero no pasaba esto de un tímido reproche. Los caprichos de Manuelita se extremaron, así que había escogido la treta de no dormirse, hasta que no le trajeran un vaso de leche recién ordeñada en el momento, al filo de la medianoche. Los peones, obligados a ejecutar la labor del ordeño, refunfuñaban llenos de indignación. Pero la niña siempre se salía con la suya, pues su padre no quería contrariarla, por miedo a sus gritos destemplados. Corría el mes de octubre y en las zonas oscuras luces fosforescentes ponían punto de lumínico terror. Noches, los vientos, a sus gritos destemplados, se escuchaban murmullos, luces fosforescentes, ponían punto de terror. Los vaqueros aseguraban que se oían ruidos de unas sombras, y no sabían quién había cambiado de sitio los instrumentos de labranza. En esta atmósfera de temor se comenzó a notar todas las noches cuando el viejo reloj del comedor daba las 12 en lentas campanadas. Un viento helado como pie de muerto comían por los patios y los corredores de la vieja casona. El viento remecía por las puertas y ventanas como si fuera la furiosa alma de un condenado, mientras en los corrales se escuchaban como un largo y fino lamento, un silbido penetrante que entraba por los oídos haciendo estremecer a la gente. Cuando esto ocurría en el ganado y en los corrales se volvían locos. Rompían las cercas y cruzaban enloquecidos el camino y seguían furiosamente por la manga hacia el cerro. Es el diablo que silba a la medianoche. Es el diablo que lleva al ganado, decía la gente. Y comenzaban los rezos y las novenas. Y don Manuel enflaquecía de tristeza al ver que su hacienda se iba a la quiebra. Y doña Ángela sentía al cristiano temor ante la presencia maligna. Ya el hecho se había repetido tantas veces que todos estaban de acuerdo en sostener el motivo de que no podían hacer otra cosa que la toleraba. Sobre todo la tolerancia paterna, los caprichos de Manuelita que atraían al malo. Un día algunos vaqueros habían ido al cerro a rescatar unas vacas dispersas. Y allá por las manchas de las flores del muyuyo, Pancho Moreira divisó escondido un pequeño árbol de mate, cuyos frutos eran enormes. Los vaqueros ya habían ido con las reses y Pancho ávidamente se subió al árbol y de a poco en poco cortaba el más grande fruto, mientras se hacía ilusiones con los magníficos matiachos que se sacarían, puesto que el pecho con sus brazos escasamente podían rodear el fruto. Pancho Moreira no pudo bajar del árbol en casa y lo extraviaron por su ausencia. Al pasar el día y la siguiente, al tercer día, don Manuel creyó que alguna desgracia le había ocurrido a su peón. Grande fue la sorpresa al encontrar aún abrazando al mate, sin poder salir ni bajar de la rama, atado allí por un poder maligno. Todo cuando fue inútil, pues lo único que se logró fue liberarlo del mate encantado. Este quedaría atrapado en su lugar por el diabólico hechizo. O sea, lo que me refiero es que solo lograron zafar el fruto, mientras que el peón de don Manuel había quedado atrapado entre las ramas. Se recurrió a la iglesia y al obispo de la diócesis, que vino a exorcizar con agua bendita.
Los peones afectados fueron liberados así del siniestro encanto. No se volvió a oír los silbidos a medianoche, pero se encontró que debajo del montículos que habían de base del palo de mate embrujado, una extraña casa de piedra sin puertas ni ventanas, de donde misteriosamente salían criaturas extrañas cuando la sombra cubría la noche. En el árbol murió con el exorcismo, y del suceso solo quedaron los recuerdos en las bocas de algunos ancianos que han dejado este relato como recuerdo. Se dice, como datos curiosos que hemos recabado esta fantástica leyenda, ahora que terminamos la narración del mate encantado, tal vez se estén preguntando qué es un matiacho. El matiacho es los frutos del mate que sirven en Manabí, principalmente para hacer matiachos, recipientes naturales para el agua y que pueden ser usados fácilmente y utilizados como utensilios caseros. Muy interesante de dónde salen los matiachos. A continuación, la siguiente leyenda se titula La Duenda. La leyenda de la duenda que un cierto día envió a Rosalino y a su hermana a traer paja de un sector del páramo denominado El Hondón. Ellos, muy obedientes, lo hicieron con gusto, ya que de vez en cuando allí encontraron muchos chaquilulos, frutos silvestres típicos del páramo. Ellos cogieron mucho y los chuparon para después cortar la paja y regresar a casa con ella. Esta narración corresponde a las leyendas de los ríos. Cuenta la leyenda que mientras recogían toda la paja se les había hecho un poco tarde. Emprendieron el regreso rápidamente. Ya en la noche, el joven Rosalino empezó a tener visiones diciendo que en el soberano, especie de ático, no el soberano, de la casa estaba su novia y que ella era muy hermosa y que tenía un cabello rubio y ojos verdes. Al principio su familia no le creía nada de esto, pensaban que era una broma de Rosalino. Pero pasaban los días y él insistía que estaba arriba en el soberano y que lo llamaba a subir para que la acompañara. Pasaron algunos días y el problema persistía. Rosalino perdió el apetito y no quería salir con sus amigos. Pasaba encerrado en su casa y cuando llegaban las 6 de la tarde, él quería subir por la escalera a donde su novia. Una tarde, al ver que Rosalino insistía demasiado, su madre lo amarró junto a la cama y aunque él gritaba que lo dejaran ir a donde ella, no lo soltaron. Durante el día botaban desde el soberano estiércol de vaca y pepas de papaya. Su madre y su hermana estaban muy atemorizadas por todo esto. Le regaban agua bendita, le ponían un crucifijo, pero nada, todo seguía igual. Rosalino no comía nada, perdió mucho peso. Y su madre ya no sabía qué hacer. No sabía cómo ayudar a su hijo. Él deliraba. Decía, miren, allí está. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven?
cómo baila y me extiende sus manos para llevarme. Sí, miren, allí está. ¿Sí la ven? Sí, producía más miedo, al punto que dormían con una lámpara encendida. Llegó un familiar de otro lugar para visitarlos y le comentaron lo que estaba viviendo con el joven. Don José, el visitante, pidió que le trajeran bastante ajo molido en la piedra y lo embarró a todo el cuerpo de Rosalino para que cuando ella vino en la noche se enojó con él y le dijo: ¿qué te has puesto? Sucio, hueles mal. Le alaba el pelo, ya que era el único lugar donde no lo habían colocado el ajo. Nunca volveré a verte, dijo la duenda. Me voy para siempre. Así fue que desde ese día la duenda dejó de molestar al joven y ésta se curó. Como datos interesantes, el fruto de chaquilulo, al que hace referencia la leyenda, es una especie de uva silvestre comestible que crece en los bosques andinos, desde Venezuela hasta Perú, siendo los colibríes quienes más disfrutan de su sabor. Muchísimas gracias, mi amigo Gonzalo. Un abrazo fraterno, brother. Estaremos conversando también contigo algún rato. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha dado cita. Y así terminamos una emisión más de Mitos y Leyendas Oscuras del Ecuador. Quien se despide, Lenin Oñate, les da las gracias a todas las personas por compartir esta emisión más de nuestro programa. Recuerda que la leyenda es un misterio que se transforma en mito. Hasta otra oportunidad.